Sí. Muy buenas noches a todos los estudiantes y las estudiantes de Antropología Cristiana, Antropología Teológica. Esta es la última sesión de las 15 sesiones que hemos tenido en este curso. Les agradecería muchísimo que si tienen alguna dificultad en la entrega de los trabajos, que lo hagan durante esta semana. Y yo les he enviado a todos la revisión de los trabajos, entonces me pueden contactar a través del correo institucional. Tengo el gusto de, en esta segunda parte de la sesión asincrónica de este día, la última sesión, de tratar un tema que era uno de los temas que debió darse en semanas anteriores, y aunque faltaría el tema, terminar el tema de la gracia, el tema de lo sobrenatural y el tema de la libertad, he preferido terminar, dar por concluido este curso en un tema, un diálogo sobre el tema razón y fe, debido a que es un tema que siempre es novedoso e interesante. Tengo que indicarles que el abordaje de este tema es desde la visión desde la antropología teológica. De esta manera, las visiones según las disciplinas teológicas pues tienen cierta énfasis. He invitado a un querido sacerdote costarricense, el padre José Pablo Chávez. Ahí están las indicaciones de él. Es un sacerdote sancarleño, tiene 12 años de ordenación, está con una experiencia con los padres jesuitas en Honduras, en una misión en la parroquia Santiago Apóstol, en el departamento de Lloro, en San Pedro de Sula. Bueno, yo estoy presentándolo de esta manera. Él les dirá si está bien el lugar donde él está en este momento. Estamos, digamos, grabando, y agradezco muchísimo esta hora con la que va a estar con ustedes. Él tiene estudios de biología, es bachiller en filosofía y teología, y también es buen cantante, que eso es una habilidad que pocos tenemos. Entonces, estos serían los temas generales que el padre va a tratar con ustedes. Los fundamentos históricos del conocimiento humano en Occidente, qué es lo real, cómo conocemos, elementos generales sobre el origen de las universidades, ciencia y religión, razón y fe, teoría de la evolución y elementos de fenomenología, ejemplos y conclusión. Con ustedes el padre José Pablo. Gracias, padre, por sacar este tiempo con nosotros. Los dejo con el padre José Pablo desde San Pedro Sula, Honduras. El padre tiene el micrófono cerrado. Es que
Ciertamente. Disculpen, tenía el micrófono cerrado y no era consciente. Lo había cerrado mientras el padre me hacía su gentil introducción y no era consciente de que lo tenía cerrado. Gracias, padre. Me introduzco otra vez. Nuevamente, gracias al padre Salas por la gentil invitación. Es para mí un verdadero gusto, un placer estar compartiendo con ustedes, particularmente en esta última semana de esta aventura del conocimiento que es el curso, y particularmente de antropología cristiana o antropología teológica, como lo llaman según el grado académico en el que se encuentren. Como lo mencionaba el padre, soy sacerdote diocesano de la diócesis de Ciudad Quesada, con 12 años de ordenado. A pesar de ser diocesano, por providencia de Dios y cosas del Espíritu, me encuentro haciendo una experiencia religiosa en una parroquia al norte de Honduras, en un departamento, en una parroquia que queda a 4 horas de San Pedro Sula. Es una zona un poquito rural, es famosa lo encontrarán en internet si quieren buscar, la lluvia de peces. Cuando va a empezar el invierno con las primeras lluvias, de repente se viene una negrura grande y en algunas zonas, en algunas aldeas, en algunos poblados, pues caen peces aparentemente del cielo. Y la gente los recoge y está documentado. Todavía no hay explicaciones, pero bueno, Lloro, con Y, es famosa a nivel de redes, particularmente YouTube, por la lluvia de peces. De hecho, es conocida así, Ciudad de la Lluvia de Peces. Como bien lo decía también el padre Salas en su amable introducción, soy biólogo, estudié biología en la Universidad de Costa Rica y fue precisamente, antes de entrar al seminario, fue precisamente el contacto con la naturaleza y el ejercer la investigación científica que es el énfasis fuerte, tal vez no solo de la universidad, sino concretamente de las ciencias básicas. La investigación y el contacto con la naturaleza me llevó a sentirme y a percibir la presencia de Dios, de manera que decidí y me sentí fuertemente impulsado a darme la oportunidad de responder a esta vocación, a esta inquietud vocacional que ya venía dándose en mí interiormente desde niño. Entonces, sé lo que es la ciencia, conozco del método científico porque durante algunos años de mi vida, incluso antes del trabajo de sacerdote, de la formación sacerdotal, me desempeñé un poquito en el ámbito del estudio y la disciplina científica. Es así como el padre Salas me ha pedido que aborde el tema de razón y fe. Y le agradezco al padre su invitación nuevamente y a ustedes su generosidad, su disponibilidad, su escucha, y también que se atrevan a estudiar en una universidad católica en unos tiempos en el que la moda es atacar la religión y considerar todo el fenómeno religioso y particularmente la religión católica como algo poco moderno, antitecnológico, como algo obsoleto, superado y pasado de moda. Más bien al contrario, está muy de moda considerar la religión como propia y todo lo que tenga que ver en la religión como propio de personas no inteligentes o no con capacidad intelectual. Los felicito a ustedes, queridos hermanos y hermanas, por haberse no dejado llevar, por haber superado ese patrón de conducta tan de moda en nuestra sociedad contemporánea. Que yo he tenido que luchar contra el prejuicio porque he estado un poquito entre dos aguas, si se quiere verlo así. Hace algunos años había una discusión, la religión dominante en América Latina, por lo menos en el papel, la más generalizada es la religión católica. Tanto que sabemos que Costa Rica todavía a la fecha la religión católica es la religión oficial del Estado. Y esta es la realidad más o menos generalizada de la gran mayoría de países a nivel latinoamericano. Sin embargo, el mundo anglo tiene una realidad completamente diferente. En el mundo anglosajón, particularmente Estados Unidos, el protestantismo y las sectas protestantes son las más dominantes, las que más imperan y las más extendidas. Es así como, debido al carácter fundamentalista de las sectas y del mundo evangelista,
pues hay una interpretación literal de la Biblia y de la palabra de Dios. Entonces, hace algún tiempo había una discusión fuerte y con enfrentamientos y posturas encontradas con respecto a qué línea de enseñanza debía transmitirse a la hora de dar el curso de la creación. Muchas corrientes o una corriente fuerte de padres y profesionales creían que en los colegios y en las escuelas debía enseñarse el creacionismo como la corriente en boga y aceptada para asumir la creación, la historia de la creación, no solo de la humanidad, sino del universo entero. Con el creacionismo, recordemos, se refiere a los planteamientos del Génesis, es decir, Dios hizo el mundo en 7 días, todo, de un solo, empezando por separar la materia y lo inmaterial y la luz y la oscuridad, el agua y el suelo, crear las plantas, crear los animales y en la epítome de la creación al ser humano. Dios hizo todo en 6 días y al 7º día descansó. Había una corriente muy fuerte impulsando, claro, de carácter fundamentalista, impulsando que esto se enseñara como verdad científica de conocimiento en las escuelas y en los colegios de Estados Unidos. A la postre no sé cuál corriente ganó y no seguí la discusión naturalmente, pero tiene que ver con nosotros porque está muy en boga. En el fondo hay una cuestión, que no se ha dilucidado del todo y que puede trabajarse y abordarse desde diferentes ámbitos, todos enriquecedores para nosotros, que somos personas religiosas, querámoslo o no, lo cultivemos o no. La palabra religión viene del religare, reunir, integrar. Nosotros o estamos integrados o estamos unidos a algo, a alguien, o básicamente no somos, no podemos por nosotros mismos, no solo a nivel institucional, sino a nivel humano también. Y prueba de eso es que estamos aquí reunidos, compartiendo esta reflexión al cierre del curso de ustedes de Antropología Teológica y Cristiana. En el fondo, la discusión es ¿de dónde venimos? ¿Quiénes somos? ¿Qué es lo real? ¿Quién hizo las cosas? ¿Qué es el fundamento de todo lo que existe? A nivel mundial han habido 2 líneas de interpretación y de abordaje a este respecto. Y básicamente, no quiero pecar de generalista y de ingenuo, pero vamos a hacerlo. Básicamente pueden dividirse en oriental y occidental. La filosofía y el conocimiento oriental es muy estructurado, ciertamente, pero tal vez más influenciado por lo intuitivo. A nivel occidental, nosotros somos herederos del conocimiento y la filosofía griega, de los griegos antiguos, de Platón y de Aristóteles. Desde comienzos de la civilización humana, del lado de Occidente, el mundo griego se empezó a preguntar por la esencia de las cosas, qué hacía que las cosas fueran. Y una vez que se respondieron esto desde diferentes líneas de explicación, empezaron a preguntarse qué es lo real. ¿Podemos conocer lo real? Platón creía que vivimos en una especie de caverna, donde lo que vemos es reflejo de lo que es auténticamente real, que las almas preexistían y en ese mundo ideal las almas contemplaban lo real plenamente, pero que en el momento que asumimos carne, entramos como en una caverna y vemos no hacia la salida, sino hacia el fondo de la caverna. Entonces, atrás de nosotros se proyectan sombras de lo que ocurre en el mundo real. No podemos conocer lo real, planteaba Platón, sino que podemos abordarlo y tener una leve idea de lo que es lo real a partir de estas sombras que se proyectan en lo que para nosotros es el mundo real. Un poco la idea fenomenológica inherente a la trilogía esta con Keanu Reeves, Matrix. No vivimos en un mundo real, sino que estamos inmersos
en un mundo aparte de lo real, donde lo que percibimos no sería lo real. Este es el planteamiento de línea platónica, que no acabó en Platón. Siguió evolucionando, esta escuela siguió desarrollándose y eventualmente apareció el neoplatonismo siglos después, del cual San Agustín es heredero, con una reformulación ya cristiana, pero siempre influenciado por algunos elementos platónicos originales. Un poquito, si se quiere, contrapuesto a la manera de conocer y a la fenomenología platónica, encontramos a Aristóteles. Aristóteles era discípulo de Platón y evidentemente lo influenció, puesto que se ocupó por irse en la misma línea de buscar explicación a las cosas. Pero Aristóteles, su papá era médico. Entonces, Aristóteles observaba mucho, gustaba mucho de observar la naturaleza y de conocer las cosas a partir de la observación. De hecho, planteó que la filosofía es no solo el amor por el conocimiento, sino que la filosofía se cultivaba por la capacidad de asombro. ¿De dónde me viene la capacidad de asombro? Yo observo el entorno, me dejo interpelar por este entorno, me siento cuestionado por el entorno y abordo el entorno porque lo puedo conocer a partir de lo que observo. Entonces, aquí hay una gran diferencia en torno a la escuela aristotélica y a la platónica. Mientras que Platón, básicamente, en términos generales, siendo un poquito ingrato, planteaba que no podíamos conocer lo real, Aristóteles plantea que sí puedo conocer lo real. Mientras la escuela platónica tendió a llamarse el idealismo platónico porque se vive de ideas, de percepciones, de reflejos de lo que es real, la escuela aristotélica se llama el realismo aristotélico y es un abordaje, si se quiere, realista del entorno. Insisto, para Platón el entorno y lo que me rodea no es lo real, lo auténticamente real, y para Aristóteles, su discípulo, más bien lo que me rodea, yo puedo observarlo y al observarlo, al estudiarlo, al abordarlo, yo puedo apropiarme, aprender, si se quiere, interiorizar el ser o algo de la esencia del ser, del objeto observado o del fenómeno observado tal y como aparece ante mis ojos y conocerlo. Entonces, por un lado está, no puedo conocer lo real en la línea de conocimiento occidental y por otro lado, sí, y por otro lado, no puedo conocer lo real por un lado y por el otro, sí puedo conocer lo real. Nosotros nos vamos a detener evidentemente en el realismo aristotélico, que es como el que ha seguido más en boga. Los escritos de Aristóteles en algún momento de la historia se perdieron. Y estoy resumiendo siglos de historia de la civilización humana y del conocimiento, que además no lo domino porque no es mi área profesional. En algún momento los escritos de Aristóteles se perdieron. Con el crecimiento, el auge y la expansión del mundo musulmán, eventualmente los escritos de Aristóteles que se perdieron para Occidente, para el mundo grecorromano, el mundo latino concretamente, fueron retomados por los árabes. De hecho, los árabes reescribieron Aristóteles y los escritos aristotélicos se perdieron para el mundo occidental. Por lo menos y muy concretamente para el mundo occidental de influencia grecolatina. Posteriormente, con la caída un poquito del mundo musulmán y el avance del catolicismo, por ahí del 1800 y resto, o un poquito antes, eventualmente se conquistaron ciudades que antes habían sido árabes y los árabes huyendo, los musulmanes huyendo, no se llevaron sus libros.
aparecieron algunos libros y se redescubrió Aristóteles, no desde el griego, sino que se redescubre Aristóteles para el mundo occidental desde el mundo árabe, desde la visión y desde la lógica y desde, si se quiere, la espiritualidad árabe. Ya para este entonces, recordemos, la palabra liceo es francesa. En aquellos tiempos de Aristóteles y de Platón, un poco lo que existía era la academia de Platón y el liceo aristotélico. No había una institucionalidad educativa. Las universidades, los colegios, las escuelas no habían existido desde siempre. El conocimiento era una prerrogativa, un lujo, si se quiere, para élites, para la aristocracia de una nación. Solo la gente con cierto poder, con cierta influencia, tenía acceso al conocimiento. Entonces, ya lo era desde la época de Platón y Aristóteles. Por eso el conocimiento no tenía una amplia difusión. La historia siguió evolucionando, todo el devenir histórico y esto, y ya para la época de Isabel la Católica y para la caída un poquito o el repliegue de la influencia del mundo árabe en Europa, ya estaba un poquito más en auge las universidades. Viene del latín universitas o universitas, que lo quise pronunciar en inglés. La palabra universitas del latín, que significa universal. ¿Por qué? Porque reunía conocimiento de diferentes líneas, de diferentes saberes en un solo lugar. Antes de la aparición de las universidades, que fue un poco el lugar institucionalizado, formal, donde tuvo más auge, más difusión y más enriquecimiento del conocimiento humano, lo que existía eran los monasterios. Después de la vida de Cristo, empezaron a aparecer, cuando Cristo partió al cielo, después de la época apostólica, en la época del cristianismo llamada de los padres de la iglesia, un poquito por ahí, después del siglo II y III de nuestra era, empezaron a aparecer personas que se quisieron apartar del mundo, del entorno, para vivir una experiencia más íntima, más fuerte de fe. Y entonces se iban a cuevas en el desierto. A estas personas se les llamaba anacoretas. Algunos de ellos son considerados y se les llama así, los padres del desierto. Era gente que quería vivir más profundamente, más íntimamente, más completamente, a tiempo completo, 24/7 diríamos nosotros, nuestra fe y la espiritualidad cristiana. Entonces se retiraban al desierto. Y después de que estas personas hicieron eso, hubo otros que dijeron, queremos vivir como ellos, nos gusta su manera de vivir. Y entonces a estas personas se les fueron juntando algunos otros que querían compartir este nuevo estilo de vida, que no había existido antes, por lo menos en el mundo occidental. Recordemos, el conocimiento, el abordaje del conocimiento y de lo real un poco se divide en dos, en términos generales. Siendo un poco ingrato, pero en términos generales, el mundo de Oriente y el conocimiento en Oriente más intuitivo, y el mundo de Occidente y el conocimiento de Occidente más abordado a lo real, a la fenomenología de lo real. Es decir, yo puedo conocer lo que me rodea y lo conozco, diríamos nosotros, estudiándolo, comprendiéndolo, no tanto pensándolo intuitivamente, sino abordándolo por medio de mis sentidos. Ahí queda. Padre Salas. No, siga, padre, siga. Ok. Es que creí que no estaba grabando, pero sí. Sí, ok. Les decía, nosotros somos herederos del mundo occidental, sí podemos conocer lo real. Entonces, esta gente que se empezó a retirar, no solo rezaban, sino que también los que no sabían leer le enseñaban a los que sabían leer. Entonces se empezó a hacer una escuela en torno a la fe y a la Biblia.
que en aquel tiempo, primero hubo todo un proceso de composición de la palabra de Dios, de la escritura sagrada, y esto sería cuestión para otro conversatorio, pero no todo el mundo sabía leer, no todo el mundo sabía escribir. Entonces, estos que se retiraban al desierto, de repente se dedicaban no solo a rezar, no solo a meditar o a hacer penitencia y ascesis, sino que se dedicaban también a estudiar. Entonces, los que sabían leer y escribir le enseñaban a los que no sabían y les enseñaban con los escritos sagrados. Así fue como entonces empezó a traducirse la Biblia del hebreo primero al griego y luego del griego al latín, etcétera. Y fueron apareciendo los monasterios. Conforme fue creciendo la gente alrededor de estos que se habían retirado al desierto, a un estilo de vida anacoreta, se empezaron juntando personas y claro, era fácil organizarse cuando es un grupo de 4 personas, 5 personas, 6 personas, pero ya cuando tienes viviendo contigo 20 personas, 30 personas o 40 personas, empieza a necesitarse una mayor organización, una institucionalización de la experiencia que se está viviendo. Y así fue como aparecieron los monasterios. Mientras el mundo, digámoslo, ordinario, seguía su devenir histórico, en los monasterios se fueron gestando y en torno a la experiencia de los monjes y también de las monjas, la historia es un poquito diferente, pero metámoslo un poquito unidos, fueron desarrollándose escuelas del saber. Entonces, en un inicio de la historia del conocimiento occidental, la fe y el saber, la religión y el estudio y el conocimiento iban de la mano, eran uno. Porque los que conocían, los que estudiaban y los que difundían el conocimiento eran precisamente las personas dedicadas a la vida religiosa. Llamémosle en este caso anacoretas, padres del desierto, monjes. Los que estudiaban eran los que disponían de los libros, los que sabían escribir y sabían leer, o los que sacaban tiempo para saber leer y escribir. El conocimiento estuvo ligado desde inicios de la historia occidental temprana, fuerte, partiendo y dejando atrás un poquito el mundo helenista griego, al fenómeno religioso. El saber estaba estrechamente ligado a la religión. Y así permaneció durante siglos. Mendel, Gregorio Mendel, el padre de la genética, un monje. Y los ejemplos son innumerables. El padre me hablaba también y me pedía que les hablara de un sacerdote cuyas investigaciones dieron origen al descubrimiento de los agujeros negros y a que Einstein se planteara este elemento de su estudio y en la teoría de la relatividad. Pero los casos son innumerables. Religión y fe y conocimiento, fe y saber humano iban de la mano. Es hasta la Revolución Francesa, la Ilustración Francesa, que se difundió por el mundo occidental ampliamente y posteriormente el liberalismo de carácter ilustrado, que se empezó a percibir la religión, para usar las palabras horribles y terribles de Marx, como el opio de los pueblos, que es a la postre, difícilmente la historia es como lineal. Ojalá fuera como lineal la historia, porque entonces evolucionaríamos en un patrón un poco hacia avanzando. Tampoco es cíclica la historia, no tengo esa impresión, pero sí, sin duda, la historia no es lineal. Pienso que la historia es como espiral, un poquito en una espiral ascendente. No vamos avanzando directamente hacia arriba o hacia adelante, sino que vamos como un poquito dando vueltas, pasando por el mismo plano, pero un poquito más arriba. En esta línea, nada nuevo bajo el sol, diría la palabra de Dios. Marx dijo que la religión era el opio de los pueblos. La Ilustración francesa plantea la libertad, la igualdad y la fraternidad.
pero de un estilo de vida no laico, sino laicista, donde la religión se percibe como un elemento tóxico, enajenante, alienante y, perdónenme la expresión, muy en la línea de lo que se cree ahora, estupidizante del pueblo y de la gente. No se percibe la religión como algo que ennoblece, que dignifica, que promueve valores. No, al contrario. Y somos herederos de la Ilustración francesa y el liberalismo social que vino después, pero es heredero de la Ilustración y que está muy en boga actualmente porque el capitalismo económico es un capitalismo liberal. La corriente económica en auge y de moda es una corriente liberal en el ámbito económico. Por eso lo que importa es el capital por sobre el valor de la persona humana, y este asunto está en crisis y genera pobreza. En suma, el liberalismo heredero de la Ilustración francesa no ha pasado. Y la Ilustración francesa y el liberalismo empezó a poner en confrontación dos elementos que históricamente en el mundo occidental hasta la fecha no habían sido reñidos. Claro, los liberales y los ilustrados franceses empezaron a percibir o percibían como una amenaza a los clérigos formados o clérigos formados y estudiados y al mundo universitario asociado a los monasterios. Los fundadores de las universidades, si estudiamos la historia de las grandes universidades a nivel mundial o las primeras universidades grandes a nivel mundial, detrás encontramos a un obispo y a unos clérigos, a una diócesis, porque los padres del conocimiento en Occidente son los clérigos, tanto así que el patrono de Europa, claro que esto no lo dicen los europeos hoy por día y ya ni lo mencionan ni mucho menos celebrarlo, reconocerlo, pero el patrono de Europa es San Benito Abad. ¿Por qué? Porque se reconoce el aporte a la vida y al mundo del conocimiento de los benedictinos, de los monjes benedictinos, y en ellos de San Benito, el fundador de los benedictinos. Entonces, el conocimiento hasta ahora, los últimos, digamos, ¿cuándo empieza esto y cuándo se vuelve más fuerte? Estaba un poco ahí en el aire y en la atmósfera. Se vuelve más fuerte con las ideas liberales del siglo XIX y toma ahora nuevo auge con la ideología de género, que tiende a ser fuerte un neomarxismo, el liberalismo llevado a lo ideológico. Entonces se percibe cada vez que una ideología ha tratado de imponerse y de dominar, trata de hacer a un lado, de relegar el fenómeno religioso. ¿Y cómo se hace a un lado? Desvirtuándolo, desprestigiándolo. ¿Cuál es la idea? Insisto, de moda ahora. La religión es una cosa tonta, es un absurdo, es un ridículo, no tiene caso y peor aún, la religión y todo lo que tenga que ver con lo religioso es propio de gente tonta, de gente sin capacidad intelectual. Aparentemente esto es lo que se cree y esto es como lo que se enseña tácitamente. Es como, no solo hay modas de ropa, no solo hay modas de carros, no solo hay modas de estilo de hablar, también hay modas de ideologías, de estilo de pensar, y esta es la moda que estamos viviendo. En Latinoamérica en general, en algunos países más, en algunos países menos, pero particularmente en Costa Rica, que hay un laicismo fuerte, 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 fuerte. El laicado es algo necesario y la iglesia cuenta con el laico. El laico es el elemento más importante, si se quiere, en la vida de la iglesia. La iglesia es laica o no es iglesia y se sostiene por los laicos o no es iglesia. Pero ya eso de hacer a un lado la religión y lo que importa es yo y vivo como si Dios no existiera, ya eso no tiene que ver con el laico y la espiritualidad auténtica y legítima, laica, sana, sana en el sentido que dignifica y que engrandece.
que promueve el auténtico progreso y el crecimiento de las naciones y de las sociedades humanas, sino se convierte en un laicismo, donde el ser humano se vuelve el referente de todo lo que existe. Entonces, la razón y la fe no estaban peleadas. La razón surge, somos herederos del estilo del conocimiento griego, que después fue difundido por los monjes, aparece en las universidades, creadas y cultivadas por los monjes y asociadas en torno al mundo religioso. El conocimiento estaba emparentado, había un matrimonio entre la razón y la fe. Desde siglos atrás, durante muchos siglos, si se quiere, incluso casi milenios si tomamos en cuenta el mundo hebreo y otras religiones, el zoroastrismo persa, y no me he metido en el mundo asiático oriental, pero si tomamos en cuenta las otras religiones, entonces el conocimiento ha estado religioso, emparentado y unido, la razón a la fe, desde hace siglos, incluso más atrás, si tomamos en cuenta el fenómeno religioso en el ámbito o en la cultura oriental. Pero incluso en Occidente, que somos herederos del conocimiento griego y de la manera de conocer griega, el conocimiento estaba asociado al mundo religioso, la razón a la fe. Perdónenme la analogía, y esto lo aprendí hace algunos días escuchando hablar a alguien. Hemos puesto a pelear, y nuestro mundo contemporáneo ha puesto a pelear dos elementos que van de la mano, que son puntos de visión de una misma realidad en ángulos diferentes. Insisto, perdónenme la analogía, la razón y la fe son como dos personas o dos grupos de personas viendo una vaca. Un grupo de personas ve la vaca por el frente y describe lo que percibe de la vaca, un poco el conocimiento en la línea aristotélica. Y el otro grupo ve la misma vaca desde la parte de atrás y describe la vaca desde el ángulo de su visión, desde la parte de atrás. Entonces, claro, se confrontan y chocan las dos visiones, porque desde adelante se ve la vaca con unas características y desde atrás la misma vaca, el mismo objeto, la misma realidad se tiende a percibir completamente diferente. Eso es básicamente lo que ocurre con la razón y con la fe. Son elementos de conocer. ¿Qué pasa? Al ser en diferente plano, estamos abordando lo mismo, estamos abordando la realidad. La religión no se ocupa de un mundo etéreo, ideal o irreal, solamente trascendente, pero ajeno al mundo real. ¿Y quién dice que aquello trascendente e ideal no es real o es menos real? Claro, el aristotelismo, que nos dice que lo que yo conozco, solo lo que yo puedo conocer con mis sentidos, solo lo que puedo abordar, solo lo que puedo tocar, voy a ser más, si se quiere, pragmático y un poco cínico. Solo lo que puedo medir es real, solo lo cuantificable que plantea la ciencia, un poco en términos generales, particularmente la línea de corriente científica de las ciencias básicas. Las ciencias sociales tienen su adaptación y su particularidad, pero no escapan ¿cómo es que lo llama Mario Bunge y Popper? A este cientificismo. Se me fue la expresión, eventualmente me volverá. Donde lo único real es lo que puede ser abordado por la ciencia. Sí, se me fue la expresión, no suelo hablar tanto de esto y entonces cuando tomo en cuenta estos elementos, el mito de la ciencia, así lo desarrolla un poco Popper y Bunge. ¿En qué consiste el mito de la ciencia? Que solo lo científico es real. Y lo que no es ciencia, no es real. Y esto es heredero de la Ilustración francesa y del liberalismo, que toca a nivel económico, pero también a nivel intelectual y cognitivo.
Y el liberalismo que hizo a un lado la religión porque quería apropiarse, si se quiere, del poder o la influencia en las conciencias que tenía la religión en el medioevo y en el bajo medioevo y en la alta edad media y todavía después del medioevo, en la época moderna y contemporánea. ¿Cómo lo hicieron? Relegando, atacando, destruyendo, denigrando, desautorizando y deslegitimando lo religioso. Y esto está muy en boga actualmente. Entonces, ¿qué es lo real? Lo que se puede conocer. Recuerdo yo, y no quiero ser injusto e ingrato, pero cuando estudié biología, que amo ese elemento y esa parte de mi vida y me hizo quien soy y me permitió llegar a donde estoy hoy y amar la fe, la ciencia me llevó a encontrarme con Dios, a sentir a Dios, a vivir a Dios, a tal punto que me resultó casi imposible eludir el llamado vocacional. Mi área de interés era la ecología, particularmente la ecología marina. Trabajaba hacia el final de la carrera, era asistente de investigación de algún curso en la escuela de biología, pero además era asistente de investigación en un instituto que se llama el Centro de Investigación de Ciencias del Mar y Limnología, CIMAR, que se encuentra en la ciudad de la investigación en San Pedro de Montes de Oca, un poquito yendo como hacia Sabanilla. Yo trabajaba para el CIMAR, pero antes de ir terminando la carrera, en esta línea de investigación marina, es decir, conozco la ciencia y sé del campo de acción de la ciencia y de lo que se ocupa la ciencia. Sé de qué trata y cuál es su campo de estudio. Y sin afán de denigrarla ni nada. Lo que pasa es que ahora, bendito sea Dios, pude ver, perdonen la analogía, nuevamente pude ver la vaca por delante, cómo la describen por delante, y pude ver la vaca por detrás, cómo la describen por detrás. Y entonces pude como poner en perspectiva y poner ambas visiones y darme cuenta que es la misma realidad la que se está abordando desde dos puntos de vista, puntos de análisis y puntos de percepción diferentes, no contrarios, pero sí complementarios. Claro, mientras el fenómeno religioso o la religión se ocupa un poco más y da más cabida a la intuición, al conocimiento intuitivo, se aborda la realidad desde más el análisis intuitivo, la razón lo aborda desde el método científico. Y el método científico parte de que lo real es lo que yo puedo percibir con mis sentidos. Lo puedo tocar, lo puedo ver, lo puedo sentir, lo puedo medir. Debe ser cuantificable. De hecho, cuando hacíamos proyectos de investigación, había toda una serie de pasos, naturalmente un orden establecido previo para presentar el reporte de investigación. Pero parte de lo que tenía que tener el reporte de investigación era que fuera repetible, que si otra persona quería investigar lo que yo había investigado, pudiera repetir exactamente lo que yo había hecho y confirmar mis resultados. Para eso entonces todo debía estar no solamente claramente explicado, sino además bien cuantificado y medido. Debía ser cuantificable, debía ser verificable, porque si no era cuantificable en términos numéricos, razonables y racionales, y espacio racionales, no era real y se desechaba. Y no solo eso, sino que además, más tempranamente en la carrera, llevé un par de cursos de estadística. No sé si ustedes han tenido que llevar alguno, pero me imagino que sí. Pero la estadística abordada desde las ciencias básicas, porque era estadística para ciencias básicas, por lo menos el segundo de los dos cursos de estadística que llevé, había una parte, un temario del curso, recuerdo que yo estudié esto a finales del siglo pasado, como en 1996, 97, 98, ya no recuerdo bien, pero había que
cuando una investigación científica quería tener como más peso, más seguridad, tenía que aplicársele pruebas de verdad estadísticas. Así tal cual. Claro, esto yo me lo cuestioné a raíz de este curso y lo comprendí a tenor de esta conferencia y de este compartir que estamos teniendo el día de hoy. Es decir, no bastaba que yo estudiara algo, que lo planteara en términos que otra persona lo pudiera repetir. No bastaba que aquello fuera cuantificable y verificable. Además, yo debía someterlo a pruebas estadísticas de verdad. Entonces, había toda una serie de análisis, un abordaje estadístico, matemático, con fórmulas previamente establecidas que al final determinaban si aquello que yo había hecho tenía un grado aceptable de verdad. Y recuerdo, no estoy totalmente seguro, pero me parece que para que mi investigación fuera y aquel planteamiento que yo daba en mi reporte científico fuera considerado real y sólido, bien fundamentado, debía tener más de un 95% de verdad. Ahora esto está más en boga con lo de la efectividad de las vacunas. ¿Sí? Que tal vacuna tiene tanto porcentaje de efectividad ante tal variante y que con tantas dosis la efectividad pasa a tal porcentaje. Mis pruebas y los estudios científicos debían ser sometidos a pruebas estadísticas de verdad, que establecieran qué tan verdadero era lo que yo estaba proponiendo y lo que yo había investigado. En el fondo, ¿qué hay? Claro, esto lo vine a descubrir no en los estudios de biología, naturalmente, que me enriquecieron muchísimo y me dieron un ángulo de visión inigualable, sino en los estudios ya para el sacerdocio, que uno debe estudiar filosofía primero, 4 años de filosofía y luego 4 años, 3 años de filosofía y luego 4 años de teología para llegar a ser sacerdote. Y eso en el ámbito diocesano. Los jesuitas incluso estudian aún mucho más o un poquito más. Ellos sacan, yo saqué bachillerato en filosofía, los jesuitas sacan de una vez licenciatura antes de ser ordenados sacerdotes. En suma, ya cuando yo estudio la filosofía para ser sacerdote, ya vengo de toda esta formación científica de la universidad y particularmente científica de ciencias básicas, de biología. Y entonces se me complementan ambas líneas de visión. Y sin embargo, cuando yo entré al seminario, que Dios me perdone, pero todo ocurre por algo, yo creí que tenía que hacer a un lado mi historia y esa parte de mi pasado. Entonces, no lo complementé en su momento, ni lo integré, y quizá aún ahora tengo una deuda personal con ello, todavía hasta la fecha. Y por eso estoy hablándoles de esto. El padre Salas en algún momento me conversó y me contactó, que nos conocemos de hace años, de la época del seminario. El padre Salas fue mi director espiritual, mi acompañante espiritual de los 7 años de seminario durante 5 años, solo el primero y el último, ¿no? En todos los años intermedios, él me acompañó y eventualmente me dice, usted tiene que estudiar, ¿por qué no estudia? Y me pidió que les compartiera esta conferencia. Gracias, Padre Salas, por no dejarme aquietar y conformarme y caer ahí un poquito en la rutina. Y los invito a ustedes a no quedarse con lo dado, a cuestionarse, a ver más allá, porque si no, insisto, ahora lo que está de moda es lo religioso, o no es conocimiento, o no vale la pena. Insisto, los felicito por atreverse a estudiar en una universidad que se preocupa y se ocupa de dar una visión más integral de la realidad y de la formación intelectual y académica de una persona. Los felicito por darse esa oportunidad, porque incluso en diferentes círculos y ámbitos que se los darán muy de intelectuales y de preparados y de formados, decir, yo estudié en una universidad católica es como que lo vuelvan a ver a uno así encima del hombro, con cierto desprecio y no poco desprestigio.
Por eso mismo, porque la moda es despreciar todo lo que tiene que ver con lo religioso, olvidando que el conocimiento humano, todo el conocimiento humano, pero particularmente el conocimiento humano occidental, es heredero del mundo religioso. Nosotros y el conocimiento hemos llegado hasta donde hemos llegado en virtud de los monjes y en virtud de los obispos que difundieron, propagaron el conocimiento en una época durante muchos siglos en los que el conocimiento no se enseñaba y no se difundía, o escasamente se enseñaba y se difundía en otros ámbitos. Ahora la moda es lo real, totalmente en la línea aristotélica. Lo real es lo que miro, lo real es lo que toco, lo real es lo que abordan mis sentidos. Y entonces se desprestigia lo que no veo, lo que no toco, lo que no abordan mis sentidos, lo que no se puede medir, lo que no se puede cuantificar y lo que no se le puede ser sometido, como en mi caso, en mis investigaciones y proyectos de investigación, lo que no puede ser sometido a pruebas de verdad. Es decir, la matemática y las fórmulas matemáticas y los análisis matemáticos son los que me dicen si algo es real o no es real. La teoría de la relatividad de Einstein. ¿Por qué es una teoría y no una ley? Una teoría es un planteamiento de carácter no confirmado o no verificado, propuesto en términos matemáticos. ¿Por qué sigue siendo teoría de la relatividad y no se ha convertido en ley de la relatividad? Como la ley de la gravedad universal, por ejemplo, para citar un poquito o parafrasear a Newton. ¿Por qué la teoría de la relatividad no ha pasado a ley? Porque no se ha verificado plenamente. Recientemente estaba viendo en algún portal de noticias que están comprobando planteamientos de Einstein y la teoría de la relatividad en torno a los agujeros negros. Recientemente, hace como 15 días, 22 días en el último mes. Y los verifican y tienen que seguirlos comprobando. ¿Para qué? Para decirnos a nosotros qué es lo real. Claro, estamos en una época y somos herederos de una época en la que hay una, perdónenme por lo que voy a decir y qué triste, hay una idealización, lo que llama Bunge y un poquito Popper, el mito científico. Un cientificismo bárbaro y brutal en lo que se respeta y solo se le da seriedad y formalidad a lo que es abordado por la ciencia y se subestima, se desprecia y se desecha incluso lo que no es susceptible de ser conocido a través del ejercicio de la razón. Pero concretamente, no solamente la razón, porque la religión no es irracional, es un fenómeno razonable también, sino estudiense las fenomenologías de las religiones de Mircea Eliade, el estudioso famosísimo de la historia de las religiones. Y la historia es una ciencia, la sociología es una ciencia, no todo es tan medible y cuantificable. La psicología es una disciplina científica. No todo es tan medible y cuantificable como las ciencias básicas, como la biología, como la física, como la química, como la matemática. Y no por eso es menos real. La filosofía, la psicología no es menos real que la matemática. Los fenómenos abordados psicológicamente, socialmente, no son menos reales. En el caso de la música podríamos decir, sí, la música tiene una métrica y una lógica matemática y un orden establecido y por eso es real. La vemos, la sentimos, se puede componer, se puede replicar. Sí, pero ¿y la psicología? Y las diferentes escuelas psicológicas son abordajes en ángulos diferentes del fenómeno humano y la psique humana en diferente perspectiva. Y no por eso son menos reales. Pero en el caso de la religión, nuestra sociedad occidental actual ha puesto a pelear algo que no estaba peleado en la historia occidental.
no necesariamente en los orígenes, la razón y la fe. Y un poquito para ir concluyendo el tema, me perdona el padre Salas que me pidió que les hablara de este sacerdote cuyas investigaciones dieron origen a el descubrimiento y los análisis en torno a los agujeros negros, pero prefiero hablarles de otro sacerdote que conozco más en términos de investigación porque ya murió en 1955, un sacerdote jesuita muy querido para mí y de mucho significado, su historia y su vida en mi vida personal y vocacional, el padre Pierre Teilhard de Chardin. Se escribe Teilhard o Teilhard con H intercalada de Chardin. Eventualmente el padre Salas, tan amable y gentil, puede escribírselos y mandárselos por texto para que busquen al respecto literatura. Y de él les recomiendo un libro hermosísimo, se llama El himno del universo. En Editorial Trota y Herder se llama así, El himno del universo. En otras editoriales, porque ha sido un compuesto, en realidad el himno del universo no lo compuso el padre Teilhard de Chardin, el padre de Chardin por sí, es decir, no se sentó a escribir el libro titulado El himno del universo, sino que diferentes estudiosos de su obra compilaron partes de su pensamiento en diferentes libros suyos, escritos sí por él, por el padre Teilhard de Chardin, y compusieron este libro que se llama así. Según la editorial, el himno del universo, y alguna otra editorial lo llama La misa sobre el mundo o la misa del mundo. El padre Teilhard de Chardin es un sacerdote, era un sacerdote jesuita del siglo pasado. Nació a finales del siglo XIX y murió en 1955, el domingo de Pascua en horas de la tarde en su silla mecedora. Un domingo de resurrección, apaciblemente. Señas de que tenía una vida un poquito en una cierta sintonía concreta. El padre Teilhard de Chardin, como era sacerdote jesuita, había estudiado y se había formado, no todos los jesuitas estudian y se forman, pero sí la mayoría al parecer. El padre Teilhard de Chardin, sacerdote belga, me parece, en línea de influencia francesa, se había preparado y se había formado en biología, concretamente en la paleontología. Y entonces ellos, además de ser muy estudiosos, son de la gente más preparada académicamente en círculos eclesiásticos católicos, tienen un fuerte carácter misionero por su historia de fundación. Fueron fundados por San Ignacio de Loyola. San Ignacio de Loyola quería irse a Jerusalén, a final de cosas, por diferentes situaciones, se quedó en Roma, pero parte o algunos de los que sí iniciaron con él, concretamente San Francisco Javier, sí se fueron a misionar a Japón y a Oriente. Entonces, los jesuitas desde el comienzo tuvieron una fuerte influencia o un fuerte interés y proyección misionera hacia el lejano oriente, no al próximo oriente, sino hacia el lejano oriente, por San Francisco Javier particularmente, pero también por algunos otros. Entonces, para la época del padre Teilhard de Chardin, estaba en boga y en auge el comunismo chino o el socialismo chino, Mao Zedong y todo su proyecto, etcétera, etcétera. Y entonces la religión era desechada porque se endiosa el Estado y el Estado es el dueño de todo, incluso de las personas. Entonces Dios atenta contra este Dios-Estado, este Estado totipotencial, todopoderoso. Entonces la religión se reprime, además que la religión debiera y en línea de principio ennoblece, dignifica, enaltece, revela el auténtico valor de la persona humana y su dignidad,
su inherente vínculo trascendente con el Todopoderoso. Entonces, desarrollarte a nivel religioso te debiera conducir, nos debiera conducir, por lo menos en línea de principios, a religarnos, a ligarnos con Dios, a ser un poco jalados, impulsados. Ayer celebrábamos la Asunción de la Virgen, un poquito o mucho en esa línea, a subir con María, a ser elevados hacia Dios. El conocimiento religioso va en esa línea. El ejercicio de la razón, no desde la perspectiva científica o cientificista, muy en boga y en auge en nuestro tiempo actual, sino el conocimiento humano en la línea que se ha contrapuesto, pero en realidad no está contrapuesto, son diferentes líneas o patrones o perspectivas de un mismo objeto, lo real, el fenómeno humano, el conocimiento en perspectiva religiosa no solo nos aporta otra línea, otra perspectiva del conocimiento, sino que además es un conocimiento que contribuye con el conocimiento científico también a elevarnos, no a endiosarnos, no a poner en el centro el ser humano, porque el humanismo auténtico es un humanismo que no tiene como referencia y no se cierne sobre el ego y el endiosamiento del yo, sino que el auténtico humanismo tiene como referente lo trascendente. ¿Y de dónde viene lo trascendente sino del conocimiento de Dios? Dios revela el sentido y el valor de lo humano, y el estudio de lo humano y de lo que nos rodea nos conduce a encontrarnos con Dios. Por el ejercicio de la razón y en el conocimiento de lo que nos rodea, podemos entender cómo es Dios. Y al estudiar a Dios desde la antropología, desde la cristología, claro, también desde la biología, desde la psicología, desde la sociología y en el caso del padre Teilhard de Chardin, desde la paleontología, nos acercamos a Dios. La religión y la razón no están peleadas. No lo estaban en un inicio y espero yo que como humanidad evolucionemos y aprendamos lo que necesitemos aprender y no sigamos en este pleito entre fe y razón, entre ciencia y fe, que lo que hace es empobrecernos y limitar nuestro crecimiento como humanidad, nuestro crecimiento humano, nos impide desarrollar todo el potencial que tenemos dentro. Más bien lo cuarta y lo empobrece y lo limita. El fenómeno religioso ayuda a direccionar el conocimiento científico y el conocimiento científico aporta nuevas perspectivas al fenómeno religioso. No es más real la ciencia y no es menos real lo religioso. Son líneas de pensamiento, líneas de conocimiento, perspectivas de abordaje del mismo fenómeno real, que no niega su vínculo trascendente, sino que debiera perfeccionarlo, conducirlo y complementarlo. Pero en suma, estamos en el tiempo que estamos. El padre Teilhard de Chardin estudió paleontología y entonces se valió de la paleontología. Recordemos que el territorio chino pertenece al territorio original de Pangea, entonces hay yacimientos de fósiles en China y el padre Teilhard de Chardin se valió de su título como paleontólogo para ir e incursionar en el campo de la China comunista y entonces un poquito difundir la fe. Entonces, no tenía misas, no tenía iglesias, no tenía todo lo asociado al culto, por lo menos en perspectiva tradicional y ordinaria. Estaba en un campo en mitad del desierto de Gobi, África, en algún desierto en China, y entonces ahí debía celebrar la misa. Antes del Concilio Vaticano II, cada sacerdote debía decir la misa una vez al día. Y el padre Teilhard de Chardin estaba en medio del desierto y debía celebrar misa. Entonces, escritos suyos tienen un fuerte carácter místico. Se reunieron en este libro, que es un compendio posterior a su obra y a su muerte, que se llama
La Misa del Mundo o El Himno del Universo. Se los recomiendo. En suma, la fe y la razón no están, la teoría de la evolución, claro, si se aborda no solo exclusivamente viendo en un ángulo, no riñe con la fe. La evolución en clave espiritual también implica un crecimiento de mayor inconsciencia o irracionalidad, de mayor egoísmo e individualismo. También en perspectiva y en clave religiosa, la sociedad y la psique humana va evolucionando, y es algo que plantea también Teilhard de Chardin. Él tiene un libro que se llama El fenómeno humano y otro que se llama El poder activador de la materia o la activación de la energía. Él abordaba mucho eso. La humanidad está en evolución y está en una evolución donde todos los elementos, tanto los materiales como los inmateriales, están estrechamente conectados. La evolución no es un fenómeno exclusivamente biológico o fisiológico. Hay evolución cognitiva, hay evolución mental, hay evolución espiritual, de un menos a un más. Claro, en términos religiosos reconocemos este telos, este sentido teleológico de la evolución, es decir, no se evoluciona al azar, como plantea un poco la teoría de la evolución, que otra vez, como la teoría de la relatividad es una teoría, no es una ley, no se habla de ley de la evolución. Por más que esté en boga y que sea científicamente admitido los planteamientos de Darwin o incluso a su manera los de Juan Bautista Lamarck, ambos muy inmersos en planteamientos religiosos. De hecho, la teoría de la evolución enfrentó mucho rechazo porque Darwin se basó en su recorrido en el Beagle por Sudamérica y particularmente de lo que observó en las Islas Galápagos. Y también su conocimiento de la paleontología y los fósiles, pero enfrentó mucho rechazo porque la gente decía, porque todavía la contraposición de la que somos herederos nosotros, de lo religioso y lo científico. Dios creó el mundo en 7 días. Los fósiles no pueden existir, no son animales que existieron, porque Dios creó lo que existe y lo que existe lo vemos. Entonces, los fósiles son seres antidiluvianos, era lo que se decía. No fueron seres que existieron o como tal, porque no puede haber evolución, porque Dios creó el mundo en 7 días. Dios creó el mundo en 6 días y eso es lo real. Es que la Biblia no es un libro de evolución, la Biblia no es un libro de ciencia, la Biblia es un libro de fe. Lo que le interesa a la Biblia es transmitir el conocimiento humano en perspectiva de fe, en perspectiva de teología. A la Biblia no le interesa hacer ciencia en clave de ciencia sistemática de método científico. Es decir, no podemos someter el conocimiento bíblico a pruebas estadísticas de verdad, pero no por eso el conocimiento teológico bíblico es menos real. La evolución también se puede entender en línea espiritual y la prueba es la fenomenología planteada por el padre Teilhard de Chardin, que incluso tiene este libro, El fenómeno humano. Plantea que todos los seres humanos estamos interconectados en lo que él llama una noósfera. El nous viene del griego, es una conexión trascendental. Aquello que lo hemos escuchado, creo que hay una película, El aleteo de la mariposa, que una mariposa aletea aquí y genera una corriente de viento que impacta a todo el mundo entero. Entonces, el batir de las alas de una mariposa tiene implicaciones a nivel global. Algo tan sencillo y tan aparentemente desvinculados de todos nosotros y de los demás, porque como todo está conectado, tiene que ver. El padre Teilhard de Chardin lo planteaba en términos humanos, del nous, es decir, de la esencia espiritual, si se quiere, individual, personal, para usar los planteamientos de Bergson y el humanismo francés,
la esencia de las personas está interconectada. El padre Teilhard de Chardin llama a esto la noósfera y plantea que todos vamos evolucionando interconectados unos con otros, lo humano y lo no humano inmaterial, cada uno en diferente plano, pero todo integrado va evolucionando a lo que en lo que él llama cristogénesis. Es una evolución cristocéntrica, donde venimos creados a imagen y semejanza de Cristo y vamos hacia lo que él llama en línea platónica y retomado y cristianizado ya por San Agustín, y que San Agustín lo retoma de San Pablo, hacia el Cristo total, hacia el Cristo omega. Todo el mundo entero, la evolución del mundo entero, de las realidades material e inmaterial, científica y teológica o religiosa, lo que vemos, lo que es abordable por los sentidos, lo que es medible y cuantificable, susceptible a las pruebas de verdad estadística, y lo que no, todo ello, todo lo real, en términos amplios de lo que es real, va evolucionando de menos a más, de menos Cristo a más Cristo, de menos plenitud a más plenitud, con un mayor nivel de conciencia. Esta es la perspectiva de la evolución en clave espiritual de este sacerdote, Pierre Teilhard de Chardin, que era un sacerdote y científico también, estudioso de la paleontología, de la biología y concretamente de la paleontología. La ciencia y la fe no están peleadas. Hay documentos de iglesia a este respecto también. La carta encíclica Fides et Ratio, Fe y Razón, es un documento hermoso, un poquito complejo, de San Juan Pablo II, y él tendía a escribir un poquito a su manera, abordando diferentes ideas simultáneamente. Nosotros, particularmente en Latinoamérica, vamos con una idea o dos y las vamos complementando y desarrollando, pero Juan Pablo II a veces tenía una manera de escribir que a nosotros nos resulta difícil de seguir, porque él va con varias ideas simultáneamente y las va como entrelazando. El documento Fides et Ratio sigue esa línea, entonces para nosotros es un poquito denso y si se quiere hostil a la hora de abordarlo, pero esta carta encíclica y algunas otras del magisterio de la iglesia abordan esta verdad importante, queridos hermanos. No lo crean porque yo lo digo, porque lo dice la iglesia. Analícenlo, piénsenlo ustedes y vean qué de sensatez tiene. Y si les aporta, créanlo. Pero no se vuelvan personas que consumen ideas así tal cual. Porque lo que está de moda es consumir la idea de que la religión atenta al conocimiento, de que el conocimiento es solo lo que vemos, el conocimiento es solo la ciencia. Estamos en una época donde se endiosa la ciencia y ya ven, endiosamos las vacunas y ni las vacunas nos están pudiendo salvar del COVID. Bendito sea Dios. Y ni la ciencia misma sabe explicarse qué es lo que pasa, y entonces ahora estamos con variantes y variante alfa, beta, gamma, kappa, y ya vamos por la delta, y la cosa sigue, porque no todo lo real es abordable por la ciencia. No todo lo que existe es susceptible de ser abordado por el conocimiento científico. ¿Dónde quedan las emociones? ¿Y acaso las emociones, lo que pensamos y lo que sentimos, no impacta lo real? Cuando nos preocupamos y nos angustiamos, que no se puede medir, cuantificar el nivel de preocupación y de angustia, habrán pruebas psicológicas y test que hacen una aproximación y que me dirán si mi nivel de ansiedad es patológico o si mi nivel de angustia es patológico o no lo es. Habrán pruebas psicológicas para eso, pero a final de cuentas son un abordaje. Mi nivel de angustia no se puede cuantificar y no por eso es menos real. Mi nivel de ansiedad. Y cuando yo como con angustia, con ansiedad, me da gastritis. Y mi gastritis es real, la siento. No la puedo medir, no la puedo cuantificar. Puedo cuantificar a lo sumo la cantidad de iones hidronio
que determinan la acidez en mi mucosa gástrica, tomar muestras y medir los iones hidróneo. Y eso medirá el porcentaje de acidez que tiene mi mucosa gástrica. Pero a final de cuentas, mi nivel de molestia no se puede medir. O mi nivel de ansiedad. Y no por eso las emociones son menos reales. Impactan lo real. Cosas que sí se pueden cuantificar. Pero no por eso, porque no se puedan medir directamente, no son menos reales. Vivimos en un tiempo donde se nos enseña que lo real, lo que aspira a ser real y lo que debe ser tenido por real, se nos ordena tácitamente, culturalmente, que lo real es lo que puede ser abordado por la ciencia, que es susceptible de ser abordado por el método científico y que además, por añadidura, debe ser probado en términos estadísticos con pruebas de verdad. No nos dejemos consumir. Ustedes están en una universidad que enseña el conocimiento humano en otra línea, en una línea más integral, más, si se quiere, completa, con un abordaje no unívoco, sino un poquito más variado. Aprovechen esa oportunidad. Les agradezco por su paciencia. Espero haber desarrollado y abordado las expectativas del padre Salas y por lo que me pidió que les compartiera un poquito de mi vida y lo que he aprendido a lo largo de estos años de formación científica y teológica. Ha sido para mí un gusto y espero que sigan disfrutando de esta aventura del conocimiento humano. Cualquier pregunta o inquietud, mi correo electrónico es jp, como mi nombre, José Pablo, jpchaves, con doble s, @yahoo.com. Ahí pueden enviarme, ese es mi correo personal, no tengo correo institucional, dijo el padre Salas, porque todavía no pertenezco a la Universidad Católica, espero integrarme en algún momento, quiera Dios, pero por ahora no, entonces ese es mi correo personal. jpchaves con doble s y v, Chávez, evidentemente, @yahoo.com. Ahí el padre les ha puesto algunos links y la imagen del padre Teilhard de Chardin. Disculpe, padre, por no haber hablado del padre que usted me pidió, pero conozco más y me era más sentida la imagen del padre Teilhard de Chardin, sacerdote científico también. Algunos elementos que después de agradecer al padre José Pablo, es interesante el abordaje que integra la realidad. La realidad es una, los abordajes son múltiples. Eso es importante analizarlo con los estudiantes, que no hay una verdad religiosa y una verdad real. Y no están contrapuestas en antagonismo. El antagonismo lo hemos hecho nosotros ideológicamente e ideologizando el conocimiento, pero no están contrapuestas. Y que es la misma realidad, vista de diferentes ámbitos. Entonces, este abordaje me llamó la atención, que integra la visión de la realidad, ayuda al ser humano a ser más integral y menos fragmentario. Creo que es un elemento de rescate de la conferencia del padre, porque estamos acostumbrados a hacer como un pastel, separar pedacitos y al final a las personas les va a costar hacer una síntesis. Volver a integrar el pastel va a ser difícil. No se puede todo verificar, pero es real. Ahí daba el padre algunos elementos a nivel psicológico, a nivel gástrico. O sea, no todo se puede verificar. Inclusive el padre hablaba del tema de los test, pero los test, la mayoría son anglosajones, eran aplicables a los militares y luego intentaron aplicarlo a la gente común y corriente. No es lo mismo una batería de test para aplicar a militares que a estudiantes de una universidad. Eso es una ficción, se llamaba el mito de la ciencia. Sí. ¿Cómo hablar de...? ¿Perdón? Lo habla Bunge.
Sí, La expresión usted es de lo Mario nombraba, Burgio. usted lo nombraba. ¿Cómo hablar de que el conocimiento religioso es pertinente? Claro que, por ejemplo, los muchachos que llegan del colegio a la universidad, lo primero que hacen algunos profesores relativistas, porque lo que hacen es relativizar el conocimiento a nivel epistemológico. ¿Cómo hablar que el conocimiento religioso es pertinente? El padre David Solano, tiene una maestría en sociología de la religión, nos podría en algún otro momento ayudar a abordar este tema. Otra cosa que es importante, padre, el modernismo se empoderó de lo científico y descalificó todo, ¿verdad? Inclusive el modernismo llegó a descalificar un poco la fe. Es un elemento que saca como conclusión lo que usted estaba planteando. Y al Pero descalificar la fe, descalifica, desprecia, claro, para posicionarse él y endiosarse y autoperpetuarse, descalifica lo religioso y todo lo que es inherente a la religión. y entonces, como reacción, eh, el mundo religioso descalifica la ciencia, porque entonces habría que hacer el juramento antimodernista. Entonces es como una lucha de poderes. Entonces la ciencia descalifica a la religión y la religión obliga a que veamos el mundo de otra manera, y todavía yo oigo hoy en el conocimiento el pensamiento arcaico de la religión, de los periodistas. Bueno, yo los perdono, pero es desconocimiento en la formación integral que se debería de tener. Pero hay una mutua entonces descalificación. Sí, por ahí alguien Además, dijo que no sabía qué hacer con los curas que habían estudiado. sí, pues Sí. claro, porque el conocimiento entonces es más restringido. Una persona que estudia ciencias mmm, básicas o ciencias naturales tiene una visión más amplia. Ya usted ponía el ejemplo de Taylor o otros autores que es importante que los estudiantes que nos están escuchando los aborden, porque el problema es que tal vez tienen conocimiento solamente de este sacerdote venezolano que pelea con el fundamentalismo sectario. Entonces es casi como un choque ahí, yo no sé ni cómo se llama este padre. Entonces, claro que eso descalifica. Pero el modernismo cuestionó la ciencia. Eso es importante. O sea, la ciencia es un conocimiento real de la realidad, pero no es el único. Es muy importante eso. Entonces, una de las conclusiones interesantes a mí me gustó muchísimo esa explicación científica del padre, donde se puede integrar conocimiento religioso y conocimiento científico, porque da una visión más integral. El crecimiento del ser humano debe tener amplitud y no restricción. El conocimiento del ser humano es integral. Digamos, nuestra capacidad intelectual, nuestra capacidad emocional es integral, no lo podemos separar. Entonces, digamos, la conclusión del abordaje del padre nos lleva, a mí me parece que esta conferencia del padre deberían de volverla a escuchar los estudiantes que están trabajando en colegio y seguir la reflexión, porque les ayudaría muchísimo a cambiar de perspectiva de los estudiantes de secundaria. Porque hay que enseñar a los jóvenes a esta visión, ya que yo uso una expresión: si no le enseñamos a los jóvenes una visión integral, vamos a castrar a la juventud de un nivel epistemológico. O Y la sea, cultura la castra para sí, poderla hacer manipulable e influenciable. sí, entonces lo que hace es
robar, porque no es que no se roba digamos, la capacidad de percepción, sino se roba la axiología, se roba el sistema de valores, porque el cristianismo no es liturgia. Ese no es la función, es una parte. También el cristianismo es axiología, es un sistema de valores que no es tampoco que se oponen a los valores humanos. Es una reafirmación de la axiología natural, porque anteponer valores humanos a valores religiosos es una estupidez, porque es una sola. Los valores de las bienaventuranzas, los valores de los 10 mandamientos, los valores del Padre Nuestro, los valores del cristianismo son valores humanos. O sea, nada hay, dijo el concilio, nada hay humano que le sea a la iglesia, digamos, indiferente. Todo lo humano es captado por la vida eclesial y la vida religiosa. Muchas gracias, Padre, por terminar esta clase de antropología teológica, por sus expresiones, porque también creo que usted puede dar muchísimo a la iglesia y yo espero que Luis Diego algún día lo contacte para una de las clases de la Universidad Católica, ya que algunos de nosotros ya tenemos que ir cediendo el paso. Muchas gracias, Padre, y no sé si quiere decirles algo a los estudiantes. Yo, por mi parte, agradezco a los estudiantes que me han acompañado este cuatrimestre. Agradezco al Padre el poder concluir esta sesión asincrónicamente. El tiempo, un abrazo y que en el camino nos seguimos viendo. No sé si quiere indicarles alguna cosa, Padre José Pablo Chávez. No se crean en ustedes, tengan criterio, generen criterio, cultiven el criterio. No se guíen solo porque lo que se les dice que es real. Porque hay montones de elementos, de ideologías y de líneas de pensamiento que nos van a tender a manipular en diferentes ámbitos. Entonces, generen criterio, atrévanse a pensar, conózcanse ustedes mismos, como lo dice y lo predica desde el mundo griego antiguo, ya que empecé un poquito en esa línea de explicación, el oráculo de Delfos. Conózcanse ustedes mismos. La religión, el contacto con Dios nos revela y nos permite encontrarnos con nosotros mismos, con quién es el hombre. Y ese es el sentido de la antropología teológica y la antropología cristiana. Al abordar desde la fe y de la perspectiva cristiana, quién es Dios, yo me lo descubro más profundamente y más íntimamente. Entonces, tengan criterio, cultiven el criterio, conozcan, pregúntense, cuestionense. Eso nunca es malo, aunque no es premiado y no es reconocido y no es valorado, etcétera, permite generar una vida más auténtica, más plena, más libre, más gratificante, sin temor y sin desgastarse en luchas de poder y otras cosas que al final de cuentas no son ni importantes, ni fundamentales, ni necesarias, sino siendo nosotros mismos y pudiendo vivir de manera más plena, libre y feliz. Ahí el Padre les puso un link, ahora él les dirá. De cualquier manera, busquen información sobre el Padre Teilhard de Chardin, particularmente les recomiendo este librito. Es un librito delgadito, con una serie de pensamientos, porque es un compendio de fragmentos de su obra. Entonces, es un librito pequeñito, no es más de 100 páginas, es relativamente pequeñito y vienen fragmentos, la misa del mundo o el himno del universo. Un abrazo, Padre Salas, a la distancia, a ustedes, queridos hermanos, amigos, estudiantes, que sigan adelante, no se limiten. Gracias por creer en la fe, por no dejarse manipular por esta corriente de pensamiento que ve todo lo que tiene que ver con la religión como algo obsoleto, denigrante y despreciable. Gracias por estar en esta universidad que se preocupa y se ocupa de formar profesionales integralmente. Dios les bendiga y adelante. Por favor, entonces, oren por mí. Agradecemos al Padre.
desde la tierra de la lluvia de peces, de Lloro en Honduras. Le agradezco muchísimo, padre, un abrazo y que a todos los estudiantes vuelvan a escuchar esta conferencia. Creo que les dan algunos elementos de abordaje para su trabajo apostólico como teólogos y como profesores de educación religiosa. Muchísimas gracias. Contáctenme, por favor, a través del correo institucional que ya les he enviado algunas notas. Muchas gracias y a todos, padre, que Dios les acompañe. Explicar qué es el link que vemos. Bueno, el link es el libro. A través de ahí puedes accesarlo. Ya el libro inclusive, y esto está subido a Teams y lo pueden accesar, por lo menos el link, y también a través del link pueden accesar el libro. Ahí les queda. El alimento, perdón, padre, el alimento espiritual, dice el Concilio Vaticano II, la misa es el fuente y el culmen de toda oración cristiana. Es decir, es lo que alimenta toda la vida espiritual y toda la oración, y es el culmen, el punto, la oración de las oraciones, la oración por excelencia. Mucha gente se queja hace depender la misa, la hermosura de la misa del sacerdote. Y entonces se escucha unas expresiones como: esta misa no me gusta, esta misa me gustó, qué fea la misa estuvo bonita. Y en realidad no estamos hablando de la misa, estamos hablando del cura y del desempeño del cura. Hacemos depender mucho la misa del sacerdote que preside la celebración, porque celebrantes somos todos. Eso ya lo sabemos por el curso de liturgia. Todos celebramos la misa. Pienso que el libro puede ayudarnos también a cultivar una mística eucarística que nos ayude a disfrutar la Eucaristía, fuente y culmen de toda la espiritualidad cristiana, sin depender tanto del sacerdote que preside. Muchas gracias, es una buena conclusión. Gracias nuevamente al padre José Pablo y gracias a todos los estudiantes. Nos volvemos a ver. Gracias a todos. Ay, padre.